Ha sido empate a cero en el estadio de Matute entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en un encuentro donde prácticamente no tuvimos emociones, donde el partido fue duramente cortado por el arbitraje de Augusto Menéndez y donde ambos equipos se quedan con un expulsado por la decisión del árbitro principal del encuentro y una polémica no roja a Martín Tábara unos minutos después de estas sanciones contra los jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal respectivamente. Vamos a detallar un poco de lo que ha sido este encuentro, un partido donde Alianza tenía la obligación de ganar y donde Cristal vuelve a sumar una portería más en cero, prácticamente 4 fechas del torneo clausura y Cristal no ha recibido goles. Es verdad que Alianza Lima había recibido también 3 goles en los primeros 3 encuentros de este torneo clausura, pero a decir verdad, el día de hoy día mantuvo su portería invicta gracias a una actuación, por decirlo normal, de Guillermo Vizcarra. Tuvo un mano a mano interesante donde le evita el gol a Canchita González sobre el final del primer tiempo, pero de ahí en el segundo tiempo Cristal y Alianza prácticamente no nos dieron nada, y te diría que fue prácticamente lo mismo a lo largo de los 90 minutos. Alianza que salió con el esquema que muchos conocemos, pero antes de hablar netamente del partido y centrarme en lo que fue el encuentro, si es que se puede analizar algo del partido, es que en Alianza Lima las cosas tienen que tocarse sumamente de manera urgente, diría yo. Alianza no gana un partido importante en Matute por liga local, claro está mencionarlo, desde el año 2022, desde aquella final que le ganó al equipo de Fútbol Club Melgar con los goles de Jordi Vilches y Pablo Lavandeira, que todo el pueblo íntimo recuerda. Luego de ese partido, Alianza no volvió a ganar un partido importante. 2023, empate a 0 contra Cristal, contra la U, contra Melgar y luego sobre el final contra ADT, que le terminó costando el título nacional claramente luego en la definición contra el equipo de Jorge Fossati. El año pasado directamente perdió prácticamente todos los encuentros. Perdió contra la U, perdió contra Cristal y además perdió contra Cusco FC en la última jornada cuando pudo forzar una semifinal ante Sporting Cristal. Y este año Alianza ha recibido a Universitario, empató 1-1, le ganó, es cierto, al equipo que es ahorita la sensación del torneo, como lo está haciendo Cusco FC por un 3-0 en la primera jornada, dicho sea de paso, del torneo Apertura, y ahora con Cristal empata sin goles. Contra Cienciano, en un partido trabado, lo termina perdiendo sobre el final con un penal polémico. También termina empatando contra el conjunto de Sport Huancayo, contra Alianza Atlético y muchos partidos más que podemos seguir detallando del equipo íntimo desde esa final del 2022. Entonces, lo que quiero empezar a analizar antes de desenvolverme en lo que ha sido el partido de Alianza y de Cristal, que como les digo, no nos dieron casi nada, por no decir nada, es que en Alianza tienen que ver seriamente qué está pasando. Han cambiado los jugadores, han cambiado los entrenadores, se mantienen algunos futbolistas en estos últimos años que han pasado por esta situación, pero no todos son titulares. Dicho sea de paso, Barcos es el único jugador del plantel titular que ha vivido todo este proceso junto a Carlos Zambrano. Zambrano llegó en 2023 y es cierto que ha sido un jugador fundamental e importantísimo en la defensa titular de Alianza Lima, pero también es parte de ese grupo de jugadores que no ha sabido ganar partidos importantes desde aquella final que mencionábamos. Entonces hoy día recibían a Cristal en un partido donde el equipo de Paulo Autori venía en gran forma. 3 partidos, 3 triunfos consecutivos. El primero por un 3-0 contra Alianza Universidad de Huánuco, luego ganaron 2-0 al Sport Boys del Callao y venían de una manita ante Sport Huancayo en lo que fue el regreso de Yoshimar Yotun. Alianza por su parte, como muchos saben, empezó perdiendo contra Cusco, empató contra Alianza Atlético de Sullana en Matute, un partido que claramente no se le podía escapar al equipo de Gorosito, pero se le terminó dando, y el último triunfo la semana pasada ante Juan Pablo II y ahora este empate contra Sporting Cristal. Alianza que salía con lo mejor que tenía,
Se le cayeron muchos jugadores, no estaba disponible Pablo Guerrero, tampoco Eric Castillo, Alan Cantero no iba a regresar para este partido y a Piero Cari le quedan todavía unas cuantas semanas más de recuperación. Sin mencionar el caso de Pablo Lavandeira, que prácticamente se va a perder lo que resta de este 2025. No hay que pensar más en Lavandeira para Alianza Lima. Y hoy día lo que mejor tenía para poner en el terreno de juego Pipo Gorosito prácticamente no le funcionó. La defensa de la portería a la línea defensiva no hay mucho que decir. Es cierto que al fin y al cabo Vizcarra tuvo una muy buena tajada contra Canchita González, como lo mencioné en el inicio del video, pero de ahí no hubo más. No hubo alguna jugada donde Vizcarra haya pasado un temor, un susto. Hubo un remate sobre los primeros minutos de Jesús Pretel, pero de ahí nada más. Es cierto que Cristal los primeros 15 minutos lo domina muy bien con la posesión de la pelota. Alianza en los primeros 15 minutos no tocó la pelota. O había una estadística en un momento donde Cristal duplicaba la tasa de pases que habían generado. Pero antes de centrarme netamente en lo que fue desenvolverme en el partido, como menciono, quiero ir paso a paso. Alianza salía con esa línea defensiva, Guillermo, Enrique, también salía en la línea defensiva Zambrano, Garcés y Trauco. Como digo, los cuatro notables, normal, no fue un partido de altas exigencias para ellos. Y en el medio campo es donde pasa la preocupación de Alianza, porque hoy día volvió a jugar Noriega junto a Gaibor. Recordemos que Noriega había jugado el último partido en la línea defensiva de Alianza Lima por la ausencia de Zambrano ante Sullana y ante Juan Pablo II. Hoy día lo hizo bien, podría decirlo así, Noriega, recuperando unas muy buenas pelotas en el medio campo. Y para complementar estaban Gaibor y Sergio Peña. Un Peña que arrancó el partido más peleándolo que jugándolo. De ahí poco a poco se fue calmando. Gaibor también fue de menos a más. Y por los extremos, Quevedo con chispazos y Gentile muy impreciso a la hora de querer gambetear a los rivales. Y Hernán Barcos, que hoy día se topó con el mejor jugador que tiene Sporting Cristal, y ese es Miguel Araujo. Vamos a hablar ahora sí del equipo que paró Paulo Autori con Diego Enríquez en la portería, que no tuvo alguna tajada formidable ni espectacular en el encuentro, porque como lo menciono, no fue un partido de arqueros. Prácticamente los dos estuvieron ahí de apoyo. Vizcarra tuvo una, Enríquez por ahí, que fue de complemento, pero no tuvo alguna tajada espectacular. Y después en la línea defensiva, Leandro Sosa por el costado con un despliegue muy interesante, subiendo a apoyar a Canchita González o a McLaren Castro cuando ambos rotaban por los extremos. Lo mismo con Nicolás Pasquini. Y en la saga titular estaba Rafael Lutiger al costado de Miguel Araujo. Un Araujo que realmente ha llegado para cambiarle la cara a este Sporting Cristal en la línea defensiva. Porque sin Araujo, Cristal era una laguna. Se comía goles como nadie entendía. Equipos que prácticamente pelean la zona baja del torneo le metían gol, como fue el caso de UTC, Juan Pablo II y muchos equipos más que podemos ir detallando. Pero con la llegada de Araujo, la línea defensiva se ha ordenado de una manera brutal. Es cierto que también hay mano de Paulo Autori, pero la jerarquía que te da Miguel Araujo en esa línea defensiva de Cristal es formidable. Hoy día le quita la victoria a Alianza Lima con un remate de Matías Zúcar sobre el final del partido, que termina lesionándolo de gravedad en la mano. Parece que es un esguince en su muñeca izquierda que sufrió el defensor peruano al retirarse del terreno de juego. Pero el partido de Miguel Araujo es realmente notable. Impresionante el nivel que está teniendo el ex central de Alianza Lima en su momento, en el año 2014, 15, 16, 17, pero que a día de hoy en Cristal ha encontrado su posición y los minutos que tanto buscaba y necesitaba, que no encontraba hace bastante tiempo en la MLS. Después en el medio campo, Jesús Pretel, una fiera para recuperar pelotas, para lucharlas, con un Martín Tábara que hoy día no tuvo su mejor partido. Como mencioné al inicio, pudo haberse ido expulsado, creo yo que debió irse expulsado por un codazo que le deja en la nuca a Eric Noriega, pero que Augusto Menéndez decidió no irlo a revisar en el VAR, o bueno, el VAR de repente no lo llamó, pero era una jugada que para mí era incluso más roja que la que se recibió McLaren Castro, que también estaba complementando la delantera de Sporting Cristal junto a Ian Wisdom, Irving Ávila y Canchita González.
Un Max Loren Castro que hoy día tuvo un partido muy pero muy difícil con la presión de Guillermo Enrique por el extremo izquierdo de la cancha, y cuando trató de ir por el sector izquierdo se topó con un Miguel Trauco muy técnico, pero que también tenía algunas falencias defensivas. Wisdom, que cumplió muy bien lo que era el recorrido en el medio campo, aportando muy bien en lo que era la elaboración de juego, asociación de pases, y cuando Tábara necesitaba un socio para elaborar o que cubra algún hueco, ese era Ian Wisdom, y a Irving Ávila, que con toda su experiencia sumó un partido muy pero muy notable. Canchita, como lo mencionábamos, tuvo una ocasión clara de gol en el arranque del partido. Era el conductor de Sporting Cristal porque era un futbolista que tenía muchas libertades para rondar por todo el terreno de juego, pero es que simplemente no pudo llegar a conectar contra la portería de Guillermo Vizcarra. Y así se pasaron a lo largo de los 90 minutos. Alianza y Cristal, los primeros 15, como lo mencioné, Cristal era un monólogo total del conjunto de Paulo Autori, tocando la pelota, dominando por aquí, asociándose con entre compañeros del elenco celeste, y Alianza después levanta, despierta un poco en base a la elaboración de Sergio Peña, a los pases por los costados para buscar a Quevedo, a Enrique o a Gaspar Gentil en su momento. Pero Alianza sigue pecando de algo muy importante a pesar de tener ahora a Sergio Peña. Y el problema es que Alianza sigue apostando por los balones largos, los centros, los benditos centros que son de Guillermo Enrique, de Trauco y del mismo Fernando Gaibor, que no llegan a nada. Yo diría que si Alianza ahora jugara con la línea de 3 que intentó experimentar el año pasado, podría aprovechar eso porque tenía dos delanteros de área, como lo era en su momento Waterman o Sabac o el mismo Paolo Guerrero con Barcos. Pero en este momento Alianza juega con un delantero solo en punta y con dos extremos verticales muy habilidosos, como lo puso en Quevedo, Gentile o el mismo Eric Castillo en su momento. Pero desperdiciar a ese tipo de jugadores por tirar centros al área que no llegan a nada es simplemente absurdo, porque lo de Alianza en el torneo local es sumamente preocupante, porque uno ve el equipo de Gorosito frente a rivales de mucho más alto calibre como Boca, como Gremio, en su momento contra Talleres también, o el mismo, por decirlo así, Sao Paulo en el Morumbí. Y Alianza te propone una idea de juego asociativo, tocando la pelota, poniéndola en el piso, tocando los pases entre jugadores y haciendo asociaciones muy pero muy interesantes. Pero desde que pasó esa etapa linda de Alianza a principios de año, y luego empezó la etapa de la seguidilla de partidos en el torneo local, Alianza parecía que cambia de chip, que no está mal enfocarse en el torneo internacional, es algo que al fin y al cabo te puede dar buenos resultados si es que los logras. Si logras cumplir, ganar la Sudamericana, en este caso para Alianza Lima, que es un objetivo, no podemos decir realista por las condiciones del fútbol peruano, pero que Alianza tiene con qué ilusionarse, es verdad. Pero al fin y al cabo, me parece que Alianza está teniendo una mentalidad muy pero muy radical que no le va a funcionar, porque mantener el sistema de juego que tiene ahora del 4-3-3, pero cada vez que juega liga local buscar pelotazos y tratar de ganar con el poder de la camiseta, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar, y lo está demostrando ahora. Me parece que Alianza sigue cayendo en la el mismo problema de no poder ganar partidos importantes en Matute, y ahora se queda a 8 puntos del líder del clausura, como lo es Cusco FC. Es un torneo corto, es cierto que quedan todavía 15 fechas del torneo, pero se complica el panorama para el equipo de Gorosito. Alianza en estos momentos tiene la tranquilidad de que al menos el cuarto lugar del acumulado lo tiene asegurado, pero si Universitario de Deportes se consagra con el torneo clausura, que no es una descabellada idea, porque está ahí nomás, está a 2 puntos de Cusco FC igualado en la línea de puntos con Sporting Cristal. Si Universitario de Deportes gana este torneo clausura, se acabó todo y Alianza a día de hoy volvería a jugar la fase 1 de la Copa Libertadores. Creo que en el equipo de Gorosito tiene que replantear y reformular
no puede vivir del pelotazo, no puede vivir de la idea de que en el fútbol, en el torneo internacional me asocio y en el torneo local mando pelotazos. No puedes hacer eso con jugadores que tienen muy buen pie como lo son Gaibor, Peña y el mismo Pablo Cepelini. No quiero olvidarme de Sporting Cristal, un equipo de Cristal que fue muy criticado durante la primera mitad del año, con suma razón y justicia. El equipo que estaba ofreciendo Guillermo Farré, también las decisiones de Raffo y la poca seriedad que le daban a Julio César Uribe en Cristal estaba costándole caro al equipo rimense. Hoy por hoy le dieron el poder, le dieron las llaves del club a Julio César Uribe junto a Paulo Autori y votaron a muchos jugadores. Justin Alarcón, el mismo Franco Romero, Cauterucho se fue vendido, muchos jugadores también se fueron que habían llegado en esta temporada, como lo fue Misael Sosa, y Cristal encontró también la opción de apostar por nuevos nombres y jugadores que sí le rendían al técnico brasileño. Hoy Ian Wisdom es titular, Max Loren Castro también lo es, aprovechando la lesión del Santi González, y en su momento Fernando Pacheco, que era un futbolista que prácticamente estaba relegado por muchos entrenadores, hoy por hoy es pieza fundamental de Sporting Cristal y estuvo cerca de generar incluso un penal donde Zambrano lo termina cruzando, pero donde ni el VAR ni Augusto Menéndez deciden cobrar la falta que pudo haber sido un penal para el elenco bajo Pontino. Cristal está muy bien en defensa, creo que en la delantera le sigue faltando un 9. Veremos si es que consiguen traer a alguien, porque la opción que ahorita tiene Cristal es traer un delantero extranjero. Ante la salida de Cauterucho no les queda de otro. Es cierto que en el banco de suplentes tienes al hijo del Mudo Rodríguez, a Mateo, tienes también a Irving Ávila como el único delantero titular, también tienes el regreso de Diego Toya, pero a Cristal no le va a alcanzar con este plantel. Ahorita está a 2 puntos, ha perdido la punta del clausura, pero se mantiene invicto y mantiene la portería a 0 gracias a un gran nivel que está demostrando Miguel Araujo y que hoy por hoy lo hizo la figura del partido. Veremos cómo va replanteando más también Autori. No creo que tiene muchas piezas para mantenerse en la línea de pelear el campeonato, pero con lo que está demostrando hoy por hoy pueden venir cosas muy interesantes para el equipo cervecero. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y conmigo será hasta un próximo video.